Era una noche de verano y el aire estaba lleno de un silencio cálido y pesado, roto solo por el canto lejano de un ruiseñor en el bosque. La casa de Line estaba en calma, con las ventanas abiertas al jardín, donde las sombras de los árboles se extendían largas y oscuras bajo la luz de la luna. En el corazón de la casa, Niels, un niño aún, yacía despierto, mirando al techo, su mente llena de sueños e imágenes que no podía nombrar, mientras el mundo exterior parecía susurrarle promesas de una vida más grande, más extraña, que aún no comprendía. Esta es una recreación basada en el estilo naturalista y poético de Jacobsen, descrito como meticuloso y evocador de la naturaleza, aunque el texto original en danés comienza con una descripción lírica del entorno y los pensamientos introspectivos del joven Niels. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares de Sun, esta es nuestra sección de Cuéntame un libro, y hoy en ella vamos a hablar de Niels Line, de Jens Peter Jacobsen. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Niels Line es una novela naturalista del escritor danés Jens Peter Jacobsen, considerada una de las obras fundacionales de la literatura moderna en Dinamarca. La trama sigue la vida de Niels Line, un joven idealista y soñador que busca un sentido profundo para su existencia en un mundo que se revela cada vez más desprovisto del significado trascendental. Y la novela abarca desde su infancia en una familia burguesa rural hasta lo que es su madurez, explorando sus luchas internas, sus amores frustrados y el enfrentamiento con la realidad materialista. Niels crece influenciado por los ideales románticos de su madre, pero su vida está marcada por una desilusión. Sus amores con mujeres como su prima Edel, la actriz Fru Boyle y más tarde Fanny Moore terminan en tragedia o desencanto. Niels intenta construir una filosofía de vida sin recurrir a la religión o ideologías tradicionales, lo que lleva a un conflicto existencial. La novela culmina con la muerte en la Guerra Danesa-Prusiana de 1864, donde enfrenta su ateísmo y la falta de propósito con un mundo indiferente. La obra, descrita como un estudio psicológico, aborda el fracaso del idealismo frente al naturalismo y la inevitabilidad de la muerte. Niels Line es una novela pionera del naturalismo danés, caracterizada por su estilo descriptivo y detallado, que refleja la influencia de las observaciones científicas de Jacobsen. La prosa, comparada con la de Marcel Proust por su intensidad lírica, combina descripciones minuciosas de la naturaleza de introspecciones profundas. La estructura sigue un arco cronológico desde la infancia hasta la muerte de Niels, con un tono melancólico que subvierte el Bildungsroman al mostrarnos un crecimiento sin redención. El motivo central es la lucha entre el idealismo romántico y la realidad materialista, reflejado en las descripciones sensoriales y en los monólogos internos de Niels. Jacobsen, influido por George Brandes y el Modern Breakthrough, rechaza el didactismo moral, lo que generó críticas conservadoras por su crudo realismo. Comparada con Madame Bovary de Flaubert, esta novela destaca por su exploración de la desilusión, aunque algunos lectores modernos, según reseñas en Goodreads que encontré, encuentran su ritmo lento debido a las extensas descripciones. Psicológicamente, Niels Line es un retrato de la alineación y la crisis existencial. Niels, descrito como un soñador sensible, enfrenta un conflicto entre sus aspiraciones idealistas y la realidad desprovista de sentido, anticipando teorías de Kierkegaard sobre la angustia y su incapacidad también para encontrar un propósito nos establece que refleja la teoría del vacío existencial de Viktor Frankl. Los amores de Niels, especialmente con Fanny Moore,
nos reflejan su dependencia emocional y su lucha contra la autenticidad, mientras que su ateísmo lo lleva a un aislamiento profundo, un hombre que busca una filosofía de vida en vano. También la novela explora el impacto de la educación y el entorno familiar. La madre de Niels fomenta su idealismo mientras que su padre representa la practicidad burguesa, creando una tensión que lo termina definiendo. Y según el New York Review of Books, la intensidad psicológica interesó a Freud y a Thomas Mann, quienes admiraron su total profundidad. Socialmente hablando, Niels Lane refleja la Dinamarca del siglo XX, la transición hacia la modernidad. La modernidad también critica la rigidez de la sociedad burguesa y la decadencia de los ideales románticos frente al ascenso del naturalismo y el positivismo, influenciados por Charles Darwin. El contexto de Modern Breakthrough de Brands, que abogaba por un arte socialmente consciente, se refleja en el rechazo de Niels a la religión tradicional y a la búsqueda de un sentido secular. La obra también aborda el rol de género, con mujeres como Fru Bourget desafiando las normas patriarcales, aunque limitadas por su contexto. En un nivel global, Niels Lane resuena con los lectores que enfrentan la desilusión en sociedades modernas, especialmente en contextos donde la secularización choca con valores tradicionales, según las reseñas de Richard Gates sobre el naturalismo, claro. Y en el impacto cultural, Niels Lane tuvo un impacto significativo en la literatura escandinava y europea, siendo considerada una obra fundacional del naturalismo. Influyó en escritores como Thomas Mann, como ya dijimos, o Sigmund Freud, quienes admiraron su introspección psicológica. La novela ha sido traducida a múltiples idiomas, contribuyó al Modern Breakthrough en Escandinavia, promoviendo el realismo crítico, y ya en el siglo XX su redescubrimiento, según el New York Times Review of Books, la posicionó como un precursor de la literatura existencialista comparable con Camus o con Jean-Paul Sartre. Culturalmente, la obra desafió las normas conservadoras danesas, generando controversia por su ateísmo y surrealismo, pero fue celebrada por figuras como Blans, y en la actualidad su relevancia persiste en discusiones sobre la identidad y la crisis de sentido, especialmente en contextos académicos. Y ya que hablamos un poquito de esta novela, hablemos de Jens Peter Jacobsen. ¿Les parece? Él nació el 7 de abril de 1847 en Thisted, en Dinamarca, y murió el 30 de abril de 1885, igualmente en Thisted. Fue un poeta, fue novelista y también fue un científico danés, considerando el principal representante del naturalismo de Dinamarca. Nacido en una familia de comerciantes en Jutlandia, Jacobsen estudió ciencias naturales en la Universidad de Copenhague, donde se convirtió en seguidor de Charles Darwin, claro, traduciendo El origen de las especies y El descenso del hombre al danés. Su interés por el naturalismo se reflejó en su literatura, que combina observación científica con un estilo poético, y a pesar de su lucha contra la tuberculosis durante los últimos 12 años de su vida, Jacobsen produjo una obra limitada pero influyente. Entre ellos está la novela de Fru Marie Grubbe, la novela de la cual estamos hablando el día de hoy, Niels Lane, la novela corta Mogens y una colección póstuma de poemas. Influida por las conferencias de George Brandes sobre el realismo y el naturalismo, Jacobsen se destacó por su precisión descriptiva y su exploración psicológica y murió a los 38 años, dejando un legado que influyó en la literatura europea. Sigmund Freud y Thomas Mann admiraron a Niels Lane por su profundidad psicológica, considerándola un estudio pionero de la mente moderna. La novela fue criticada también por la prensa conservadora danesa por su crudo realismo y su ateísmo, pero Blans la defendió como una obra maestra. Y hay algunos lectores modernos en Goodreads que encuentran las descripciones de Jacobsen meramente tediosas, aunque hay muchos otros que elogian su lirismo como pintura verbal. Jacobsen escribió gran parte de este libro, Niels Lane, en sesiones dolorosas debido a su enfermedad, lo que añade una capa de autenticidad a su retrato de la lucha.
Sus poemas publicados tras su muerte fueron musicalizados por compositores como Carl Nielsen, ampliando su impacto cultural. Y bueno, también tendríamos que hablar de las influencias que tuvo Jacobsen, con la traducción, por ejemplo, en el caso de Darwin, que moldeó su visión naturalista, evidente en las descripciones de este libro, Niels Lane. También, como ya dijimos, está George Blantz, con las ideas del Modern Breakthrough, que inspiraron su rechazo al romanticismo. Está Flaubert o Emilio Zola, con su estilo naturalista que reflejan las influencias de la literatura francesa. Y, por último, también está influenciado por el romanticismo danés. Y aunque lo critica, el lirismo de su madre en la novela muestra esos ecos románticos. Él a su vez influenció a Thomas Mann con su novela de Brundesburg, que refleja la influencia de Jacobsen en la introspección psicológica, a Sigmund Freud, que está interesado en la profundidad psicológica de Niels Lane, y en la literatura escandinava inspiró a autores como Kurt Hamsun y Henrik Ibsen. En el existencialismo, su retrato de la descripción que anticipó a Camus y a Sartre, y por último en sus poemas porque influyeron en la lírica danesa, musicalizados por Nielsen. Y bueno, ya llegamos a la pregunta más importante del día. ¿Por qué habríamos de leer esta novela que para muchos es desconocida? Niels Lane. Niels Lane, de Jens Peter Jacobsen, es una obra literaria que nos invita a explorar la lucha de un hombre por encontrar sentido en un mundo sin absolutos, y es considerado una obra maestra del naturalismo. Esta novela combina una prosa lírica con una introspección psicológica que, según el New York Times Review of Books, es extraña, desigual y maravillosa. Hay que leerla si buscamos una narrativa que desafíe las ilusiones del idealismo y que revele la fragilidad humana. Y como decía el mismo Niels, la vida no es un cuento de hadas, y yo no soy un héroe. Adentrémonos en esta obra para poder descubrir una historia que resonó en Freud y en Mann, y que sigue actualmente siendo relevante para quienes enfrentan crisis de identidad y de propósito. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa para presentarles a ustedes nuestros patrocinadores. Recuerden que después de la pausa vamos a meternos de lleno con algunas frases, algunos pasajes clave de esta novelita, y para lo cual va a venir con spoilers. Espero que, si no te molestan los spoilers, te quedes con nosotros después del corte. Si te molestan los spoilers, pues igual ve y termina la novela y después regresas para que pues la platiquemos en conjunto, me dejes aquí tus comentarios y pues termines de escuchar lo que tengo planeado para decirte más adelante, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. En el capítulo 1, en la infancia de Niles, nos cuenta que Niles, siendo niño, sueña con un mundo heroico inspirado por su madre, pero percibe la frialdad de la realidad. La importancia de este es que establece su idealismo y la semilla de su desilusión. La cita es la siguiente: el mundo me susurra promesas, pero no sé si son verdad. Del capítulo 8 al 10, cuando nos habla del amor de Fenimore, Niels se enamora de Fenimore, pero su relación termina en traición y en dolor. La importancia de este pasaje es que representa el fracaso del amor romántico frente a la realidad. La cita es la siguiente: el amor es un sueño que se desvanece cuando abres los ojos. Saltando al capítulo 14, ya para terminar, cuando nos habla de la muerte en la guerra, Niles, cuando termina herido en la guerra danesa-prusiana, enfrenta su ateísmo y muere sin ningún tipo de consuelo.
La importancia de este pasaje es que culmina su lucha existencial, mostrando la indiferencia del universo. La cita es la siguiente: no hay Dios, no hay propósito, solo esto, el fin. Hablando del libro físico, del cual no tengo aquí porque lo estoy leyendo en el Kindle, el título es Niels Line, de Jens Peter Jacobsen. La fecha de publicación es de 1880. Hay traducciones al español que son variables, sin ningún tipo de edición reciente que esté disponible en alguna librería, por eso es por lo que me costó trabajo conseguirlo. Por ejemplo, esta de Penguin Classic en inglés del año 2006 contiene 240 páginas, pero se pueden encontrar aproximadamente entre 200 y 250 páginas dependiendo de la edición. Si la buscas en una librería de antiguo, quizás la encuentres en el área de género de novela naturalista, psicológica o de Bildungsroman. Está estructurada en 14 capítulos con una narrativa lineal. No hay ediciones recientes confirmadas en español. Posiblemente hay algunas traducciones antiguas no documentadas en alguna de las fuentes. Hay una edición en inglés llamada Niels Line, de la traducción Tina Nurjari de Penguin Classics del año 2006, que tiende a ser la más accesible. Las editoriales principales es Penguin Classic y Flood Press. Es difícil encontrarla en español, como ya les comenté, pero la pueden encontrar en inglés en Amazon, en Book Depository. Pero bueno, en conclusión, Niels Nye, de Jens Peter Jacobsen, es una obra fundacional del naturalismo que logra capturar la lucha de un hombre por encontrar sentido en un mundo desprovisto de absolutos. Con una prosa lírica y una profundidad psicológica que atrajo a Freud y a Thomas Mann, esta novela desafía el idealismo romántico y anticipa el existencialismo. Es esencial para estudiantes de literatura, psicología y estudios culturales, ya que Niels Nye nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana y la búsqueda de la autenticidad. O como dice el mismo Niels, no hay Dios, no hay propósito, solo esto, el fin. Hay que descubrir esta obra para podernos sumergir en una narrativa que, más de un siglo después, sigue resonando con quienes enfrentan la desilusión y el vacío moderno. Vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación ya para terminar, para quien se quiera animar a adentrarse a leer esta obra. Quien haya conseguido el libro o ya lo haya descargado quizás en alguna de las plataformas de forma electrónica. Imaginemos, ¿les parece? Una ilustración melancólica que capture el espíritu de Niels Nye. En un pasaje rural danés del siglo XIX con campos verdes y un cielo grisáceo, Niels, un joven de mirada introspectiva, está solo bajo un roble, sosteniendo un libro abierto, y a su alrededor hay sombras difuminadas de figuras femeninas, entre ellas Edel, Fru Boye y Fenimore, que se desvanecen en la niebla, simbolizando sus amores perdidos. Ahora bien, en el horizonte, un campo de batalla humeante alude a su muerte. La frase «La vida no es un cuento de hadas y yo no soy un héroe» flota en cursiva. La paleta de colores combina verdes oscuros, grises, azules fríos, evocando una desilusión y la contemplación. La imagen nos debe transmitir la soledad de Niels y su lucha por el sentido de un mundo indiferente. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima.
Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?